ciprés de la cordillera, también conocido como len, es la única especie del género de plantas Austrocedrus, el cual pertenece a las familias de las cupresáceas. Este árbol se encuentra entre los 400 y 1600 metros sobre el nivel del mar. En Argentina se extiende desde el norte de Neuquén hasta Chubut, siendo la conífera más extendida geográficamente en el país. Es muy característico de los alrededores de las ciudades turísticas de San Martín de los Andes, San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Aquí se encuentra el 70% de los ejemplares, ya que esta especie, además de desarrollarse en los bosques andinos, colonizando especialmente laderas con fuertes pendientes, también crece en el ecotono bosque estepa. En Chile crece en la cordillera de los Andes, desde el río Concagua en la región de Valparaíso hasta el sur de Palena en la región de Aysén. Es un árbol de crecimiento lento, pero con buena regeneración y resistencia. Es también muy longevo, hay ejemplares que superan los 1200 años de edad. Crece hasta una altura promedio de 20 y 25 metros, pero se han hallado individuos que excepcionalmente han alcanzado los 44 metros. Presenta una copa cónica y ramas aplanadas. Los troncos son rectos, con la corteza rugosa y grisácea. Las hojas son pequeñas y opuestas, miden entre 2 a 5 milímetros de largo, perennes, de forma escamosa, agrupadas en ramilletes planos, de color verde oscuro en el haz. En el embés posee bandas estomáticas visibles, de color blanquecino. Es un árbol dioico, es decir que tiene las flores femeninas y masculinas en ejemplares separados. La inflorescencia masculina forma pequeños amentos cilíndricos y la femenina forma conos ovoides de color verdoso, que luego vira al marrón. Produce unas pocas semillas saladas. El diseño y el color atractivo de la madera lo ha hecho predilecto para la construcción de muebles y viviendas en las zonas en las que se encuentra, motivo del aumento del precio con relación a otras coníferas. La arquitectura turística en los bosques andinos argentinos suele utilizar troncos de ciprés a la vista como estructura y ornamentación. Por su forma recta y resistencia a la pudrición, el tronco también se emplea para hacer postes de electricidad y alambrado. La leña es dura y aromática, los habitantes de la región lo prefieren para su uso hogareño. Todos estos usos, además de las urbanizaciones, han reducido la extensión de los bosques de ciprés de la cordillera. Otras amenazas para la subsistencia de la especie son los incendios. Al ser una especie establecida en zonas semidesérticas, es especialmente susceptible a los mismos. Además, sufre de competencia ecológica con pinos exóticos introducidos. Por otro lado, sus raíces suelen conservar durante cierto tiempo pequeñas brasas, que se expanden al exterior bajo condiciones favorables a los incendios, a veces semanas después de iniciado el mismo. Está amparado en numerosas áreas protegidas en su rango de distribución. Su estado de conservación es de vulnerable,